En cada palabra hay una huella, en cada silencio un mensaje. Este es un espacio donde las historias personales se convierten en puentes y las conversaciones en ecos que viajan directo al corazón. Bienvenidos a Ecos del Alma, un podcast donde hablamos con conciencia, escuchamos con el corazón Y descubrimos juntos que detrás de cada voz hay un universo esperando ser contado. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ecos del Alma. Como ven, tenemos una bonita y hermosa invitada el día de hoy. Sí. Vamos a hablar de temas súper interesantes con Sara, así se llama nuestra invitada de hoy. Así que Sara, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces Sara es nuestra invitada de hoy, donde vamos a hablar temas que tienen que ver con la nutrición y esa relación que tenemos con la comida, ¿cierto? Ya Sara nos va a contar un poquito más de esto. Gracias a Edwin también por estar aquí. Y nada, muy emocionados. Entonces, Sara, siempre empezamos con una pregunta aquí en Ecos del Alma. Que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, Pero... todo el mundo dice. Pero bueno, hay que hacerla. Y es, ¿quién es Sara? ¿Quién es Sara? No, ¿qué hace Sara? Sí. ¿Quién es Sara? Okay. Sara es una mujer muy sensible. ¿Qué? Que le afecta mucho el entorno, digamos que no le gusta ver la gente sufrir, no le gustan las injusticias. Y digamos que por ese motivo he tenido algunos conflictos en la vida por ser como muy... Tengo mucho criterio, entonces si no me gusta algo lo digo, y sobre todo cuando no me parece justo. Soy una persona muy disciplinada de alguna manera, pero si me salgo un poquito de esa disciplina no pasa nada tampoco, pero sí trato de mantener, digamos, unos hábitos muy establecidos. Soy una mujer muy carismática, soy una mujer muy empática y procuro, digamos, ver más allá un poquito como de las personas, o sea, ya trato de no solo ver lo superficial, sino, bueno, por qué actúa así o por qué es así, entonces trato como de llevar un poquito las cosas con más calma. Me encanta, súper, una muy buena descripción de quién es Sara. Así que bueno, Sara, ya que nos dijiste quién eres, cuéntanos tú qué haces, que yo ya mencioné un poquito de lo que vamos a hablar este tema. Ok. Bueno, tengo muchos estudios. Bien, todos, bien, diga, chévere. Más preparada que un cumis. Mi primer carrera fue una tecnología en ecología y turismo. Okay. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el contacto con los animales, con la manga, con el sol, amo el sol. Luego hice la nutrición y dietética, así se llama la carrera de la Universidad de Antioquia. Soy nutricionista dietista. Y también soy coach de Pole Sport. Tengo una academia de Pole Sport, hace 11 años me dedico a esto, entonces como que ha sido como un poquito de cada cosa. Listo, Pole Sport es para que las personas de pronto que no sepan. Bueno, el Pole Sport es el ejercicio que se hace en la barra vertical, ¿sí? Entonces hay varios tipos de pole. Hay pole dance, hay pole exotic, que es en tacones, y el Pole Sport es como ejercicio físico, un calentamiento, una rutina de actividad en la barra y luego un estiramiento. Entonces digamos que es más como más fitness o más enfocado en la actividad física y no tanto en el baile. Okay. Sara, ¿y cómo llegaste al Pole Sport? O sea, ¿cómo llegaste a estar en ese cuento que me parece súper interesante? Bueno, yo siempre dije, eso es súper difícil. Sí, y alguna vez me invitaron a una clase y fui, hice la primer clase. Y después me dijeron, ay, ve, están buscando una profe de pole aquí en Río Negro porque abrieron una academia. Y yo dije, ay, no, eso tan difícil, no, olvídate. Pero yo en ese entonces hacía gimnasio y hacía kickboxing. Ok, entonces, no, pero te encanta el deporte por lo que veo. Ah, bueno, me encanta el deporte. Entonces, alguien me dijo, pero veo, ya estás súper entrenada, te iría súper bien. Y yo, no, eso es muy difícil, no. Bueno, lo dejé así. Otra persona volvió y me dijo, están buscando una profe. Y yo, no. Bueno, la cuarta persona no me preguntó, sino que me dijo, yo le di tu número a la nena de la academia, ella te va a llamar. Y así fue, yo llegué a esa academia, allá trabajé 1 año y medio más o menos. Y después me independicé y coloqué Kinesia, que es la academia que da en San Antonio. En Río Negro, ¿no? En Río Negro. San Antonio Pereira, en Río Negro. Es que él todavía no se ubica. Soy nuevo. Entonces, me independicé
Y ya, allá llevo 11 años. Wow, llevas mucho tiempo allá. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de practicarlo y de enseñarlo también? Bueno, siempre he tenido una teoría y es que la mejor manera de aprender es enseñar, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé pole, digamos que no era la más experta de Colombia y todavía no lo soy, hay gente demasiado tesa, pero me sirvió mucho para afianzar tanto los conocimientos en pole como la forma de enseñar. Y siento que de cierta manera me fui por una línea que puede ser para muchas el proceso un poco más lento, pero para mí es un proceso más seguro, más tranquilo, más amoroso, porque yo busco que las niñas aprendan desde cero, ¿sí? Que sea un proceso más tranquilo, que sea un proceso en el que tu cuerpo y tu mente se adapte al ejercicio nuevo que estás practicando, porque es algo completamente distinto, o sea, no es coger dos mancuernas y hacer esto, ¿sí? Es una cosa completamente diferente, entonces siento que es un proceso que debe tomar tiempo y debe ser muy consciente. ¿Qué nota? ¿Vas a decir Sí, algo? no sé. Yo tengo ahí una inquietud y es, bueno, estas prácticas que se desarrollan están enfocadas más hacia la mujer. El hombre también puede desarrollar eso, pues yo no sé si un hombre estaría ahí. Sí, los hombres sí No lo sé. pueden desarrollar, solo que en Latinoamérica digamos que hay un poquito más de tabú, ¿cierto? Pero hay muchos hombres practicándolo y demasiado buenos. Pero en muchos otros países sí se ve más. Digamos que aquí a los hombres les dará pena, miedo. Yo creo que es más Miedo al bien juicio. pena, Sí, más bien se pena, debe pues sentir como... raro, ¿no? Pues Sí. ahí. Pero créeme que, o sea, el cuerpo, la composición corporal de los hombres que practican pole, porque digamos que es algo muy parecido a la calistenia, Ah, sí, me encanta. o sea, se ponen súper rayados, claro, bacano. porque de verdad tonifican demasiado el cuerpo. Entonces es muy bonito. Bueno, Sara, nos dijiste pues que eres nutricionista y esa parte pues me encanta y que tú tienes tu espacio donde enseñas pole sport, pero también lo combinas con la nutrición, Sí. con todo este proceso de la relación con la comida y todo. Entonces también cuéntanos cómo enlazas como estos dos temas y lo enseñas y se lo expandes a las personas. Sí, ahí hay una palabra súper linda y es enseñar. Enseño no solo por el sport, sino que enseño también pues desde la nutrición. Porque yo siento que cuando tú tienes la información puedes tomar mejores decisiones a la hora de alimentarte. Entonces, eh, una consulta de nutrición conmigo no es solamente que yo te dé un plan y tú lo sigas, es una consulta en donde vas a tener información, en donde vas a partir desde lo básico, desde qué es un carbohidrato, cuáles son los carbohidratos mejores. Yo trato de nunca darle juicio de valor a los alimentos, entonces trato de no decir carbohidratos malos y buenos, sino que hay unos mejores que otros, ¿cierto? Entonces, partir de qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa saludable, qué es una vitamina, qué es un mineral. Eso va a permitir que a la hora de yo mercar o de comer tome mejores decisiones. Yo tengo ahí una inquietud y es, yo veo que muchas personas cuando van a hacer mercado miran la cantidad de ingredientes, miran todo el tema nutricional. Eso es bueno, estar mirando, revisando constantemente. Bueno. Que pesan la comida. Ay, sí. Bueno, esto se llama conductas de riesgo, ¿sí? Ok. Esas conductas de riesgo son pesar la comida, contar calorías, eliminar grupos de alimentos porque sí, sin una restricción médica. Digamos que hay gente que sí tiene que Se eliminar requiere. cosas, claro, porque eres intolerante de verdad. No porque me lo inventé. Entonces hay gente eliminando el gluten sin ser celíaco. Celíaco es la persona intolerante al gluten. Si tú no eres una persona con celiaquía, no tienes por qué eliminar el gluten. Si tú no eres una persona realmente intolerante a la lactosa, no tienes por qué eliminar la leche. ¿Sí? Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta, gustos e intolerancias, Ajá, ¿cierto? total. Entonces, espere, me perdí. ¿Qué me habías preguntado? Sobre la revisión de Eso, entonces estas conductas de riesgo, hay unas que sí son muy perversas, que son pesar la comida, contar calorías. Eso de pesar la comida a mí me parece terrible. Porque se vuelve obsesión. Entonces yo les digo a mis pacientes, entonces te vas a ir con la báscula para el restaurante a ver cuánto te sirvieron. Pues es que eso no es sostenible nunca. Sí, no, eso no. Que qué pena, después ya necesito tantos gramos de proteína. Sí, no, o sea, eso no es sostenible. En la nutrición todo depende de. Eso sería una persona que tenga que cumplir con ciertos requerimientos, un deportista de alto rendimiento, o sea, una cosa súper extrema que sí o sí tiene O alguna enfermedad que padezca. Sí, que tiene que ser súper estricto, pero una persona del común sana,
en condiciones normales, que hace actividad física, eso es una conducta de riesgo, pesar la comida. Okay. Pero por el contrario, digamos que lo que tú dices de leer etiquetas, mirar ingredientes, o sea, ya hay un rayón que ya sí sería extremo, que es la persona que cree y quiere alimentarse tan sano que se vuelve obsesivo. Eso también es un trastorno de la conducta alimentaria. Pero tener información para leer etiquetas e ingredientes me parece muy importante. Sí. Porque a veces uno cree que está comprando algo muy sano, pero si tú revisas unas galletas y tiene 15 ingredientes y de esos 15 tú no sabes leer 13, pues unas cosas que uno es como, ¿qué es esto? O que tiene tantos gramos de azúcar. Entonces, y todo eso. Entonces creo que esos ingredientes que ni tú sabes pronunciar, el cuerpo tampoco va a ser capaz de metabolizar. O sea, son cosas que sí pueden tener valor a la hora de tomar decisiones, leer etiquetas, reconocer ciertos ingredientes que no son tan buenos para la salud, y que la industria nos ha hecho creer que hay marcas muy sanas y que realmente no lo son. Total, sí. Entonces uno ve la marca verde divina y uno dice, no, esto es súper sano, pero resulta que la volteas y son unos ingredientes que no sé ni pronunciarlos. Sabes que a mí me ha pasado eso, pues yo desde que soy mamá empecé a ser muy consciente con la alimentación, por mí y por mi hija, porque quiero darle un buen, pues, como ejemplo. Y he empezado pues como a buscar mucha información sobre la alimentación, y me di cuenta que hay muchas marcas que supuestamente son saludables y que, o sea, vos ves la etiqueta y traen un poco de ingredientes que uno dice, pero si eso lo venden como saludable y como... Entonces también pues esa parte de tener la información de los ingredientes y todo eso, sí sería muy bueno, porque no te dejarías meter tanto cuento como de la, ¿cómo se le diría? De la industria, exactamente. Sí. Y ahí la invitación siempre es como a retomar la comida real. O sea, la gente le tiene miedo al arroz, a la papa, a la yuca, al frijol, a la lenteja. Yo no como arroz. Pero por gusto. Sí, por gusto. Bueno. Una cosa es que sea porque, ay, eso me va a engordar o eso es malo. Pero entonces yo le digo, le tenés miedo al arroz o a una papita, pero te comes un paquete de papas, te comes un paquete de galletas, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Es más el enfoque como a ser consciente de cómo me estoy alimentando. Sí, cómo me estoy alimentando. O sea, tengan presente que todo lo que ya viene en paquete ya pasó por un proceso industrializado. Ya usted ya no sabe qué tiene ese paquete, que hay ingredientes que ellos ponen, pero hay otros que no. Bueno, me fui para la finca ya pues a comer natural. Vamos a sembrar papa, plátano. Sería lo ideal. Sería muy bueno, ¿cierto? Hagamos la huerta. O sea, siempre lo menos procesado, lo más natural, no le tengan miedo a lo que la tierra produce. Como dicen, yo una vez escuché una frase que me pareció súper bonita, como de la tierra a la boca. Completamente, entonces es muy triste que la gente le tenga miedo a comerse una papa, pero después tú lo ves comiendo hamburguesa con Coca-Cola, o sea, y no es que esté mal, eso está bien para un de vez en cuando, pero no tenerle miedo a la comida real. Me encanta. Y por ejemplo, entonces tú en la consulta, cuando tienes pues a las personas, nos dijiste que atiendes más mujeres, te enfocas más como en las mujeres. Me enfoco más en las mujeres y digamos que es más como por toda la historia. En Kinesia son muchas más mujeres que hombres, pues es que la gran mayoría. Entonces siempre he estado muy rodeada de mujeres, entonces a mi consulta llegan muchas mujeres, pues porque entonces llega mi misma alumna, o la mamá, o la prima, o la hermana, ¿sí? O la amiga, entonces es como ese voz a voz entre ellas mismas. Ok, y entonces, por ejemplo, cuando llega una persona a tu consulta porque quiere, pues, no sé, empezar a comer mejor o X, ¿cómo abordas esa persona? Ahorita nos hablaste de un método que tú utilizas muy interesante, entonces, ¿cómo abordas a esa persona para iniciar ese proceso de una alimentación más consciente? Listo. Desde que la persona me contacta, yo digamos que tengo una frasecita que les comparto al WhatsApp o al Instagram cuando me contactan, y es como explicando cómo trabajo yo, ¿cierto? Okay. Entonces, no trabajo con dietas de moda, ni con dietas estrictas, ni con dietas restrictivas, sino que trabajo bajo un método de una nutricionista argentina que se llama Mónica Katz. Ella creó un método que se llama el método no dieta, ¿sí? Entonces este método, yo obviamente me certifiqué en él y lo adapté para mis consultas. Este método se basa en 3 pilares. El primero es cambio de hábitos. ¿Sí? Hábitos, definitivamente eso es esencial. Lo otro es el movimiento o la actividad física. También importantísimo. Porque no podemos pensar solo en un físico, también tenemos que pensar en ser
seres humanos móviles y funcionales y que no nos vamos a quedar jóvenes toda la vida. Entonces yo siempre les digo, hay que pensar en poder amarrarnos los cordones, en poder sentarnos en el inodoro y volvernos a parar, en poder cargar las bolsas del mercado. Entonces el movimiento es fundamental. Y lo tercero, y es algo que no tiene en cuenta una dieta estricta, es el control de emociones. ¿En serio? Porque la alimentación también se convierte en algo muy emocional. Muy. Por ejemplo, cuando llaman lo de la ansiedad, que ay, es que tengo ansiedad, o tengo como, pues que uno no tiene hambre, pero como que ganas de comer algo. Bueno. Eso va muy desde la emoción, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis y es que el hambre emocional sí existe. Yo no te voy a decir que no. Pero el problema es cuando todas las emociones las recurres o las sanas con la comida. Hay un Entonces, refrán que mis amigos me dicen es, no vaya a mercar cuando tenga hambre. completamente. O cuando tú estás en la calle con hambre, o sea, a ti no te dan ganas de fruta, te dan ganas de pastel de pollo, de buñuelo. Galguería. Sí, ¿por qué? Porque cuando De lo que tú te engorde. restringes, el cuerpo no asume, o sea, el cuerpo lo asume como que hay una escasez, ¿cierto? ok. Entonces, claro, él empieza a decir, no, tengo que, estamos creados para la supervivencia, entonces él empieza como en ese método de supervivencia, y entonces, ¿qué quiere? Captar energía rápida, ¿sí? Y cosas grasosas, y cosas claro. hipercalóricas. Entonces él no le dan ganas de fruta, no, él le dan ganas de helado, de cosas dulces, de cosas grasosas. Helado. Entonces siempre lo ideal es no dejarte pasar de hambre o no dejarte pasar de tomar agua, porque la sed ya es un síntoma de deshidratación. Ok. Y el hambre ya usted con hambre o con sed no toma buenas decisiones. Sí. No, por ejemplo, yo veo, Definitivamente. me parece súper, es que todo conecta, porque por ejemplo, veo que muchas personas, por ejemplo, no desayunan. Yo me encuentro con personas que no desayunan. De hecho, yo le dije a Edwin ahorita, porque yo dije, téngame desayunito, porque yo el desayuno no lo negocio. Sí, total. Y en serio, hay gente que no desayuna, ¿cómo hacen? Entonces, eso ya se convierte en un hábito, pues aparte estás afectando también pues tu salud, y aparte también, entonces emocionalmente eso te puede afectar, porque también estás pues ahí como descontrolándote en todos esos sentidos. Mira, no, digamos que no está científicamente demostrado cuántas comidas hay que hacer al día. Sí, eso también depende de la persona, de su estilo de vida, de qué haga, de muchas cosas. Pero sí hay, digamos, una estructura que te puede funcionar. Uno, para mantener tus niveles estables de muchas cosas, de insulina, de glucosa, de cortisol, de muchas cosas, de muchas hormonas que tienen que ver. Cuando tú comes mal, digamos que hay gente que se salta el desayuno, que se salta el almuerzo, O no cena tampoco. o no cenan y pues que a mí no me da hambre. Yo les digo, es como si andaras tu carro en reserva. Ay, sí. O sea, tal cual. En algún momento algo va a fallar. ¿Por qué? Porque no solamente estás dejando pasar la comida, estás dejando pasar nutrientes. Y estás dejando pasar nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar, para pensar, para moverte, para hacer deporte, para trabajar, hasta para dormir. Es que la gente cree que cuando uno duerme no gasta energía. Respirar gasta energía, o sea, todo gasta energía. Que sí hay gente obviamente metabólicamente más activa, la gente que tiene un poquito más de masa muscular es metabólicamente más activa, la gente que tiene un poquito más de masa grasa no tanto. Entonces la invitación siempre es como mantener una composición corporal acorde. Pero digamos que la gente que limita sus ingestas, tristemente está limitando los nutrientes. ¿Qué te eso? Yo no sé si ese proceso de no comer bien afecta de pronto, por ejemplo, a los jóvenes, temas de aprendizaje, crecimiento. Total, es lo que te digo, o sea, el cuerpo necesita un sinnúmero de nutrientes para cumplir sus funciones, que uno solamente va como un caballito así, proteínas, grasas, carbohidratos, ¿sí? Y necesita vitaminas, minerales, oligoelementos, o sea, una cantidad de cosas que cumplen funciones súper importantes, ¿sí? Entonces, claro, limitar la ingesta de muchos nutrientes es limitar la capacidad cognitiva, es limitar la energía, o sea, hay gente que de verdad dice, ay no, apenas es mediodía, yo me siento tan agotada. Claro, si no estás comiendo. Tienen sueño todo el día. Claro, tienes sueño, tienes dolor de cabeza, tienes gastritis, colon inflamado. No sé por qué tenemos la percepción y la creencia de que comer menos es mejor. Sí. Y Total. creo que el 80% de mis pacientes que llegan a consulta comen muy poquito. Entonces son como,
y me voy a comer todo eso. Pero cuando tú Todo les eso es para mí. Yo vine acá, pero no es para que me engorde. Pero cuando tú les comparas las calorías que tiene un chocorramo con una ponimalta, Sí. que es lo que se comen a la media tarde, y les comparas las calorías y los nutrientes que te puede aportar una fruta con un yogur griego o unos frutos secos, o sea, en calorías es menos, pero en nutrientes es más, ¿sí? Y no quiero minimizar la comida a calorías y nutrientes, porque la comida es mucho más que eso. El mensaje es que hay que comer lo que cada uno requiera. Y ser como, más que todo, conscientes de lo que te estás alimentando. Exactamente, de la calidad y de la cantidad de lo que tú requieres, porque todos somos un mundo muy distinto. El género, la edad, la condición de salud, la cantidad de actividad física, todo eso va a depender lo que tú necesitas. Entonces la invitación no es solamente pues tampoco a reducir la comida, calorías y nutrientes, porque yo sé que la comida son emociones, la comida son recuerdos, la comida son muchas cosas. Pero la invitación sí es a que de pronto ser más conscientes a la hora de elegir y a la hora de sentarse a comer un buen plato de comida. Yo tengo una Ok. inquietud ahí, es, por ejemplo, dentro de un menú normal, bueno, ¿sí? Consciente, ¿cómo sería un desayuno, un Ok. almuerzo y una cena? Bueno, a grandes rasgos, pues, porque Sí, vuelvo y porque ya todo se vuelve muy depende personalizado. exactamente, todo depende de. Pero generalmente un buen plato debe contener todos los nutrientes. Entonces estamos hablando de una buena porción de proteína, de un carbohidrato, o depende de los que tú necesites, pero el carbohidrato real, lo que estábamos hablando. Un ejemplo de ahorita. proteína y carbohidrato, ¿cuál Espérame, sería? ya te lo voy a decir todo. Entonces sería la proteína, el carbohidrato real, vegetales y una grasa saludable. ¿Sí? Entonces di tú, me comí una buena porción de pollo, ¿cierto? Depende de los requerimientos de cada persona. Me Sí. comí un puré de papa, ¿sí? Y me comí una súper buena porción de ensalada y a esa ensalada además le eché semillas de calabaza o Me le encanta. eché O frutos secos, o pues, frutos sí. secos o le eché queso, ¿sí? Entonces como que hice más nutritiva esa ensalada. Entonces, y la grasa saludable, si le eché frutos secos o semillas a la ensalada y aguacate, por ejemplo, que es una grasa saludable. La gente confunde que reemplaza el aguacate por la ensalada y no, la ensalada, el aguacate es fruto. Ay, Y eso es de sería grasa Sí, vegetal. un buen y eso desayuno. he visto yo en varios Bueno, amigos no, que hacen desayuno eso. no, lo dije como, general. sí, como un almuerzo porque ok, pusimos pollito. ok, Entonces el desayuno sería un huevito es muy poquito, cómanse siquiera 2 huevitos. Ay, sí, no, a mi o huevo sea, no me engañan. yo creo que hay gente pues ya que obviamente entrena mucho y come muchos huevos, pero tampoco llegar pues a un extremo en condiciones normales. Cómanse siquiera 2 o 3 huevitos. Entonces ahí estaría la proteína, ¿cierto? El carbohidrato, pues para nosotros los paisas, arepa, ¿cierto? Arepita con quesito. Arepa. Se Rica le la puede poner arepa. quesito. Si necesitas más proteína, claro, O le cuajada, pones sí, quesito o ajá. cuajada. Y si van a usar mantequilla, que sea de vaca, que no sea margarina. Ah, sí, eso he escuchado. Sí, que no sea, voy a decir un nombre, que Hay no sea algo- Rama, ni Camping, No ni importa. estas marcas, sino que sea mantequilla de vaca. Por ejemplo, yo he escuchado sobre el ghee. Bueno, ¿qué pasa con el ghee? El ghee, la única diferencia con la mantequilla es que no tiene lactosa. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Si realmente eres intolerante a la lactosa, usa ghee. Calóricamente son muy similares, Ah, muy ok. similares. La diferencia es muy poca. Y otra cosa es por gusto. Hay gente que me dice, me gusta el sabor del ghee, me gusta como saben los huevitos en ghee, listo, no hay Listo, problema. entonces está bien la Otra cosa mantequilla es o pagar ghee. más. ¿Cuánto Ah, sí. estás dispuesto a pagar de más por una ghee si no eres intolerante a la lactosa? Sí, porque el ghee sí es más Sí, costosito. entonces también es eso, que no es necesario, Ok, ¿cierto? sí, sí, hay, sí. hay cosas que realmente nos las han vendido como si fueran la base de una alimentación saludable y no O es sea, a- como y que no sí es o así. sí se tiene que cambiar la mantequilla por el No, ghee, y no, no o es sea, es así. más, es como elección y al final los beneficios son como casi los mismos. Exactamente, Listo. no es así. Hay cosas Perfecto. que no son necesarias para una alimentación saludable. Listo. Bueno, entonces ese es como, digamos, en general el esquema de un plato saludable sería proteína, carbohidrato, vegetales. De hecho, hasta en el desayuno puedo meter vegetales, Sí, porque eso yo he le puedo escuchado. echar al huevito espinaca, cebollita y tomate, brócoli, muchos vegetales, y también puedo incluir ahí los vegetales.
Entonces es como el esquema, una buena proteína, carbohidrato, vegetales y grasa saludable. Súper bien. Y por ejemplo, en la mañana dicen que es bueno también como comer fruta. ¿Qué te parece lo de la fruta? La fruta es buena en la mañana, al La fruta mediodía, es buena en cualquier a momento. cualquier momento. En la noche igual. La fruta es Igual. buena en cualquier momento. Yo creo que eso es más que han satanizado mucho el tema de las frutas y volvemos a lo mismo. Todo depende de si no tienes una condición de salud, ¿sí? Si no eres diabético, si no tienes una condición de salud, te puedes comer las frutas maduras, verdes, a cualquier hora. Y otra cosa es que las frutas son parte de una alimentación saludable, Ok. que es más importante a que estén y no tan importante en el momento en que estén. Ok. Sí, o sea, la invitación siempre va a ser cómase sus frutas donde usted pueda comérselas. Bueno, entonces ya nos dijiste lo de las frutas, que es, o sea, se puede comer en cualquier momento del día. Te lo pregunté también porque a veces, pues he escuchado como que uno no debe romper el ayuno con fruta, supuestamente, y que tampoco es muy bueno comer fruta en la noche. Después te lo pregunté. No, no, esos son, digamos, como también, o sea, hay estrategias nutricionales que volvemos a lo mismo, depende de tus objetivos, pero en caso, estamos hablando aquí de personas sanas, del común, con una actividad física moderada, fruta en cualquier momento. Perfecto. Galguerías. Cuando son buenas, ya dijiste que no, pero es viable de vez en cuando una que otra. O puedo reemplazar yo eso de pronto frutos secos para estar picando las personas que de pronto como que manejan el tema de la ansiedad un poquito para Ok. estar comiendo. Bueno, el tema de lo va muy de la mano que tu plato de comida principal sea muy saciador. Ok, ¿Sí? O sea, si sí. tú haces un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, no vas a sentir la necesidad de estar picando todo el día. Pero cuando tú limitas esos nutrientes y esa energía de las comidas principales, claro, a la media mañana estoy muerta de hambre, a la media tarde estoy muerta de hambre y volvemos a lo mismo. Con hambre yo no voy a tomar buenas decisiones, Sí, sí. voy a comerme lo que dices tú, lo que haya en la panadería y que tristemente, si tú estás en la calle, no hay muchas opciones. Es que mira, lo del tema de que no sé si conoció mucha gente que dice, ay no, pues que cuando tengo hambre me da un mal genio. Claro, O pues hay gente como que no tengo hambre, no trabajo, no pienso. total, soy yo. Mi esposito lo sabe. Perfecto. Y entonces, bueno, cuando llegan esas personas a consulta, tú dices pues que los indagas con estos tres elementos que haces del método. Entonces, ¿cómo sería como ese proceso con esas personas que van a tu consulta? Bueno, en la consulta inicial hacemos como una anamnesis alimentaria. ¿Qué es eso? Es como que me cuentes cómo es tu vida y cómo te alimentas. Entonces, ¿qué hay en tu desayuno? ¿Qué hay en tu almuerzo? ¿Qué hay en tu comida? ¿Qué hay en tus snacks? ¿Qué les digo yo? No me digan mentiras. O Sí, sea, no, si pues. por la tarde te comes el paquete de papitas con Coca-Cola, dímelo, porque de ahí yo voy a poder partir a darte otras mejores opciones. Sari, es que me gusta mucho. Bueno, empecemos con una vez a la semana, en que te vas a comer esas papitas y esa Coca-Cola solo una vez a la semana. Es como empezar a hacer como esas negociaciones y no irnos, yo te decía ahorita, yo siempre voy por el camino de la mitad, no me gustan los extremos. Ni soy la extremista de quitar todo, ni soy la extremista de poner todo. No, y pienso que también quitar todo de una como que Claro, eso es no un es tan choque eso. súper teso. Ejemplo, esta semana tuve una paciente, hola Lauri, que Lauri, por favor, Hola. escúchame. 3 sobres de Instagram al día. ¿Qué? Me bucha. Entonces yo le mostraba los ingredientes del Instacreme, que es, no te aporta nada de nutrientes, solo te aporta grasas hidrogenadas, o sea, las menos buenas, y azúcar. Entonces, claro, ahí está sumando un montón de calorías y un montón de calorías vacías que no te están aportando nada. Entonces, son como ese tipo de cositas, Ok. como que podemos mirar de tu alimentación qué cambios podemos hacer, ¿sí? Sin irnos a los extremos. Posteriormente a eso, en algunos casos hacemos antropometría, que ya les voy a explicar qué es, y en otros casos no hacemos antropometría. La antropometría es mirar cómo está tu composición corporal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si a mí me llega una persona con una muy mala relación con la alimentación, yo no le hago antropometría. No, no, lo trauma. Claro, porque yo le estoy dando un mensaje muy errado, yo le estoy diciendo que su cuerpo como está mal. Entonces él se va a ir para la casa pensando que si no logra nada físicamente,
no va a cumplir los objetivos. Y como en el método no dieta nos basamos es en cambio de hábitos, no en cambios corporales, entonces yo no a todo el mundo le hago antropometría. Entiendo, Y que no, todo es un súper bien. proceso al final, ¿no? Porque muchas Total. personas llegan y yo quiero ya salir super fit y a la primera semana dicen, no, esto no me sirvió. Exactamente, entonces en la primera consulta es una consulta muy tranquila donde les doy tips, donde cambiamos cosas, cambiamos ingredientes, les doy una lista de mercado muy tranquila y no hay nada del otro mundo, no se tienen que ir al mercadito saludable a comprar las cosas, no, es una lista de mercado súper básica, que sí hay cosas mejores que otras, entonces qué aceite vamos a usar, les explico todo lo que les expliqué ahorita de qué son las grasas, qué son los carbohidratos, para que tengan la información para poder mercar bien, ¿sí? Entonces, en esa primera consulta hacemos todo este tema y ya hacemos como un plan de alimentación, no es una dieta, en ese plan de alimentación donde definimos qué te vas a comer de cada grupo de alimentos, Ok. ¿sí? Entonces, qué te vas a comer de carbohidratos, de proteína, de frutas, de verduras, de grasa saludable. Es una guía, no es una camisa de fuerza, es una guía para que tú más o menos sepas cómo te vas a alimentar. ¿Qué les digo yo? Siempre les digo esto, hay que cuidarse, pero hay que vivir. Entonces, que esta guía sea la mayoría de los días, pero que un día pasó algo, alguien cumplió años, me invitaron unas amigas del colegio que hace mucho no veo a comer pizza, vaya, ¿cómo hace la pizza? Es que yo pienso que Disfrútela. también, Sí. es que yo pienso que también todo va desde, todo en extremo es malo. Total. O sea, cuando ya te vuelves una persona que pesa la comida, que es súper rigurosa en ese sentido, pero ya una persona pues que todos los días tome Coca-Cola, que cada 8 días pela hamburguesa, la comida rápida, entonces ahí es donde se desequilibra todo. Entonces yo pienso que no es restringir, o sea, como que no, nunca más en la vida voy a volver a tomar tampoco Coca-Cola. permitir Y sorry todo. Coca-Cola, pues que pues no es que sea tan bueno, pero, o sea, pero de vez en cuando, en un cumpleaños, en una No, salida, total. pues eso no tiene nada de No, y malo. por ejemplo, si tú me ves a mí un fin de semana, o sea, ay, mira, ya está la Nutri comiendo helado, pues soy Pues sí, yo. O eres sea, ser humano. Sí, o sea, es que yo les digo, es que no está mal. Y antes está más mal cuando te alimentas con culpa. Ay, sí. Está más mal. Lo que tú decías, oiga, vaya, disfrute la pizza, sí, vaya, disfrútela. Cuando tú te alimentas con culpa, cuando tu mente está pensando, ay, esto me va a caer mal, esto me va a engordar, así va a ser. Así va a pasar. Así va a pasar. Mental. Así va a pasar. Con el licor pasa igual. Sí, es que el licor tiene muchas calorías y son calorías que no te aportan nada. Entonces, yo sí, obviamente, tómese su copita de vino, una cervecita, pero El exceso, de ahí alcohol, ya. Exacto, o sea, el equilibrio. Sí, el equilibrio. Aparte un guayabo Algo no es so- muy bueno. Uy, no, algo social, pero realmente el exceso de alcohol, no, pues no es bueno por ningún lado, ni por la deshidratación después, ni por lo que comes cuando estás tomando, porque claro, entonces comes súper mal. Es Bueno, complejo. entonces ya vas con el tema de la persona, con los hábitos, todo eso, ¿y qué más sigue con la persona? Bueno, ya esa es como la primera consulta, que se van con su plan, con su lista de mercado, con sus ideas de menú si las necesitan, si son personas que cocinen y necesitan sus ideas de menú. Y ya posterior a esto, en la segunda consulta, evaluamos qué se logró, qué fue fácil, qué fue difícil, porque tampoco podemos pretender que en un mes uno logre todo lo que tiene propuesto. O sea, es como llegar a la consulta también aceptando que es un proceso que requiere tiempo, porque llegan con muchas expectativas, entonces creen que salen de la consulta con los cuadritos ya, o ya super fitness, ya todo pasó, y resulta que en ese mes no todo puede pasar. No, y aparte tú llevas toda una vida, digamos, en unos hábitos, en una programación con el tema de la comida, Del ejercicio. que pues en un mes no lo vas a cambiar, Sí, todo es un total. proceso y yo pienso que es con paciencia, porque es que a veces queremos resultados rápidos, nos volvimos muy inmediatistas. Entonces, este tema de la alimentación y de la comida es un proceso de tiempo y pues obviamente de compromiso. Total, la decisión del cambio es fundamental. Muchas veces me ha pasado que como que alguien me dice, ay, Sari, ve, le quiero regalar una consulta a mi mamá o a mi hermano o a mi tía.
Y yo le digo, pero esa persona sí Quiere, quiere cambiar, sí. porque no pierdas entonces el dinero. ¿Por qué? Porque cuando les regalan la consulta por obligación, o sea, a veces sí pasa que la persona sí quiere y de pronto no tiene los medios, pero cuando se la regalan por obligación va como por cumplir. Entonces, si no hay una decisión de cambio, no hay nada. O sea, todo parte de la decisión de cambio y de ser muy consciente de que esos cambios se van a dar progresivamente, que en un mes yo no voy a cumplir todos los objetivos. Entonces, en esa segunda consulta evaluamos qué pasó, qué no pasó y retomamos. Una vez alguna paciente me dijo algo muy lindo y me dijo, es que uno no puede pretender venir donde ti si ve cambios físicos. Uno tiene que venir porque tú nos das cuerda. Como cuando uno le daba cuerda a un muñequito, entonces tú vuelves y nos das cuerda y nos dice, esto está bien, esto lo puedes mejorar, mejor, toma más agüita, haz más ejercicio. Entonces es como volverle a dar cuerda para que ese otro mes vuelvan y arranquen. Y es que es como la vida misma. Si uno ese mes se enfermó, Sí. Cari, me enfermé, comí súper mal, no tenía ánimos de nada, no hice ejercicio, no pasa nada, venga, volvemos y empecemos. Y pues el tema, por ejemplo, que si te vas de paseo Total. también. Entonces, en esos paseos, ser muy consciente de que hay cosas que ya están inertes en ti. Di tú, toma agua, mantente hidratado. Come, en los buffets siempre hay fruta, coma fruta. Y busque que en el buffet o en la alimentación que tengas haya una buena porción de proteína, un carbohidrato, vegetales. O sea, es que no es como cambiar 100% como la ideología de vida, ¿no? Es ya como mantener estos hábitos que se pueden mover y estos que no se pueden mover y ya. Yo te hago una pregunta, ¿tú qué crees, Saris, que la gente por qué tiene una tan mala relación con la comida? O sea, ¿por qué piensas que...? Porque es que uno, yo pues que cuando uno se empieza a volver más consciente, o sea, uno ya empieza como a informarse más sobre la alimentación pues más saludable, como los grupos de alimentos, uno se da cuenta, pues pucha, yo he comido muy mal en la vida, pues de milagro uno está, o sea, el cuerpo aguanta demasiado, yo creo que el cuerpo es tan sabio, pero en realidad uno se ponía a ver, porque por ejemplo en mi caso, yo me acuerdo que chiquita, pues aquí vamos a hablar de marcas y sorry, pero por ejemplo le dan uno Milo, pues el Milo no es bueno. Y uno le dan el Milo para el alguito o el desayuno y uno dice tantos años que tome Milo y uno se da cuenta ahora que no es tan chévere. Entonces, ¿tú por qué crees como que esa relación de la comida no es tan buena y que la gente la normaliza? Yo creo que en parte es desinformación. Sí. Y mucha información también, porque claro, entonces uno se mete a las redes y a este le ve que el Milo es bueno, a este le ve que es malo, a este le ve que receta con Milo, que se ve deliciosa, entonces uno es como, ¿qué hago? Entonces toda esa información ha hecho que desviemos un poquito como la percepción. Por ahí dicen que cuando la gente dice que se está alimentando bien, entonces dicen que está a dieta. Ah, Y no ok, necesariamente, sí. es que alimentarse bien no es estar a dieta. Te está alimentando como tiene que alimentar. Sí, lo volvemos a lo de ahorita, lo menos procesado, lo menos de paquete, ya es paquete, ya, o sea, y no estoy diciendo que no se lo puedan comer de vez en cuando, hay alimentos de consumo ocasional y hay alimentos de consumo habitual, hay cosas que son para todos los días, hay cosas que son para de vez en cuando. Perfecto. Sí, no sé. Yo te quería preguntar una cosa en relación a lo que nos contabas ahora detrás de cámaras, que eres coach. ¿Cómo gestionas tú el tema del coaching con las personas que llegan a tu consulta? Lo que yo le contaba ahorita a Edwin era que cuando uno está tan relacionado de mujeres, evidencia como esa falta de amor propio, ¿sí? Entonces pasa mucho en el pole, que es un deporte en el que tenemos que estar en top y en short, entonces es un deporte que tú te tienes que mostrar y te tienes que ver ante un espejo y te tienes que amar, ¿sí? Sí. Pero es un proceso también, entonces todos estos procesos van muy de la mano, entonces cuando yo empecé en el mundo del pole, las niñas me decían, ay, no, Sari, tan tesa, pero yo no entro porque no tengo fuerza. Ay, no, Sari, tan tesa, pero yo no entro porque soy muy gorda. Y yo, ¿cómo me voy a subir a ese tubo? Entonces es como una percepción muy errada de que tenemos que ser de cierta forma para poder realizar las cosas. Entonces todo va muy de la mano. El proceso de amarse, el proceso de cuidarse, el proceso de alimentarse mejor, el proceso de moverse más y de moverse no solo por lo físico, de moverse también por salud.
Total. Y por salud física y salud emocional, porque todas me dicen como, pucha, no sabes lo que yo necesitaba esta clase hoy. Bueno, y tenés, por ejemplo, has tenido pacientes donde te ha tocado utilizar, digamos, consulta con psicología también, porque Sí. es que obviamente la alimentación va muy ligada también con la parte psicológica, porque pues, por ejemplo, las personas que pesan la comida y todo eso, yo pienso que ya tienen su condición, pues, o sea, ya tienen su temita, o bueno, desórdenes alimenticios, que tú pues de pronto no te metes mucho por ese lado, pues como de esos temas de anorexia, bulimia y todo eso, pero cuando ves que te llega una paciente que dices, esta paciente yo creo que puede necesitar psicología porque tiene unos temitas, Acompañamiento que psicológico. tiene unos temitas que no es solamente nutrición. Total. Total. Yo tengo también una certificación en psicología de la alimentación. Ah, súper. Digamos que eso me permitió tratar a las pacientes de manera más empática y más humana, ¿sí? No solamente, yo no las veo como solamente la persona que vino aquí porque quiere bajar o subir de peso, no, va mucho más allá. Pero sí han habido casos en los que requerimos como ese proceso interdisciplinario, entonces sí tengo como varias psicólogas amigas que me ayudan con ese proceso o viceversa, ellas me pasan sus pacientes a mí o yo a ellas. En cuanto a lo que decías de los trastornos de la conducta alimentaria, por eso yo trato mucho de enfatizar en evitar las conductas de riesgo, porque detrás de esas conductas de riesgo se viene ya algo más grave, que es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? La gente que pesa la comida, que cuenta calorías, son las que terminan o anoréxicas o bulímicas, o hay muchas otras enfermedades, trastornos de la conducta alimentaria con muchos otros nombres, que son la gente que ya quiere, lo que te decía ahorita, alimentarse demasiado sano, que en este creo que es ortorexia, creo que es ese, que se quieren alimentar demasiado sano, que ya buscan las cosas orgánicas, que no tengan nada, entonces es muy difícil también mantener una alimentación así. Sí. Entonces, detrás de esas conductas siempre hay cosas que las predisponen, entonces como evitar esas cosas que te predisponen a algo más grave. Bueno, en este momento también como en la sociedad vemos que hay muchas modas con respecto a la alimentación o ciertas elecciones que la gente hace, por eso no sé, yo escucho mucho personas decir que pues alimentación a base de plantas, bueno, están las vegetarianas o veganos, sí que ya no alérgicos supuestamente al gluten y que nada de gluten. Entonces cuando te llegan personas como, no sé, tipo vegetarianos o veganos, que digamos el tema de la proteína ahí juega un papel, o una persona que, no sé si te han llegado personas con alimentación a base de plantas, no sé cómo es, estoy súper ignorante en el tema. O sea, cuando te llegan ese tipo de personas con ese tipo de alimentaciones como diferentes, digámoslo así, ¿cómo las abordas? Okay. Bueno, en cuanto a personas vegetarianas o veganas, yo no trato, pues trato como de no meterme mucho ahí porque hay otros nutris que digamos que ese es su enfoque, ¿sí? Entonces Ok. yo prefiero decirles, ve, no Lo es mi remites. enfoque, te remito, sigo a este nutri o sigo a esta nutri que son especialistas y que ellos también son vegetarianos, ¿sí? Entonces Ok. prefiero que los vea una persona que tenga, Experta en el sí tema. puedo guiarlos, sí puedo darles tips, sí puedo ayudarles a entender muchas cosas de cómo tienen que compensar esa alimentación, pero no es mi fuerte. Respecto a las modas, así como nos van creando productos, nos van creando modas para que cambiemos de una moda a otra. Entonces está la keto, entonces está el ayuno, entonces está que son estrategias, muchas veces son estrategias clínicas que la gente las convierte en como si fueran una dieta que pueden cumplir en su cotidianidad y no es así. Y lo peor es que lo hacen basándose en un video de YouTube. Y que no es para todo el mundo. O lo pregunté ahí en ChatGPT. ChatGPT, alimentación a base de plantas, ¿qué debo comer hoy? Y que eso no es genérame para un todo plan. el mundo, total. Y eso es, o sea, hace cada persona es un mundo, entonces todo tiene que ser bajo tus Y requerimientos. que no todos los organismos soportan esos cambios, no todos los organismos soportan ser vegetarianos. Yo tengo una no inquietud todo- ahí y es, yo antes de la consulta para llegar a este proceso tengo que hacerme unos exámenes médicos preliminares o Eso simplemente tú puedo mandas llegar eso. ahí.
Nosotros como Nutri no podemos como darte la orden para ir a hacer los exámenes, sí, pero sí podemos recomendarte ir donde tu médico que te dé la orden para hacerte los exámenes. Entonces un perfil lipídico completo, un hemograma completo, ojalá vitaminas y minerales, tiroides. Es muy bueno, no pasa en todos los casos, pero es muy bueno cuando los pacientes te llegan con exámenes. Así de, doc, llegué con Excelente, porque eso esto. te da mucha información a Te ti. da mucha información. Y ahora que preguntas lo de los exámenes, es muy bueno porque en este momento también nos están vendiendo la idea de que nos tenemos que suplementar. Ay, bueno, sí, eso ¿Sí? es verdad. Que nos Sí. tenemos que suplementar con una cantidad de cosas, que tú solo te tienes que suplementar si hay deficiencias. Y las deficiencias, ¿cómo se ven? En los exámenes, no hay otra, ¿sí? Entonces, si tienes deficiencia de calcio, claro, hay que suplementar. Si tienes deficiencia de vitamina D, claro, hay que suplementar. Pero si no, no es necesario, o sea, aliméntate bien. No es Ok. necesario, y además que sale carísimo. Sí. Esta semana Pirri sacó un video súper bacano que decía, o sea, esta cantidad de tarros que decía él, yo caí en comprar todo esto, con esto hubiera pagado el arriendo. Pues literal, porque eran una cantidad de tarros innecesarios y que de todas formas también puede ser peligroso. Sí, Una vitaminosis puede ser muy peligrosa, te puedes dañar un órgano. Es lo que decía, o sea, Los como en extremos. los extremos, o sea, es que definitivamente irte ya a un lado, así sea súper, es que hasta he escuchado como que ya tomar agua de más también es malo. No sé si Una sea verdad. sobrehidratación, sí, es que todos los extremos son malos. Ok, y con el tema de la toma de agua, por ejemplo, yo veo que es un hábito, mira que tú te enfocas también en los hábitos, y es un hábito que a las personas les cuesta mucho. Entonces yo sí quería como enfatizar un poquito en eso, en qué recomiendas tú normalmente, como para que las personas incorporen ese hábito, porque es que yo la verdad cuando en el día a día, cuando o conozco personas con el tema del agua, por ejemplo en mi casa, bueno, no me va mal porque yo sí mantengo un termo al lado mío todo el tiempo, pero, pero eso, el agua, ¿por qué es tan importante la ingesta de agua y cómo podríamos implementar ese hábito de una manera más chévere que no sea como tan terrible? Ok. Entonces, la hidratación es fundamental porque nosotros tenemos pérdidas insensibles en sudor, en orina, en muchas cosas, entonces todo el tiempo hay que estar reponiendo esos líquidos. Además, nuestro cuerpo, su gran mayoría, se compone de agua. Siempre la invitación, por ejemplo, hay cambios muy puntuales que funcionan. Las comidas principales con agua. Eso funciona muy bien y es preferible que los jugos, ¿sí? Siempre va a ser preferible tomar agüita en vez de jugo. En vez de jugo, comas la fruta entera y el agua se la toma solita. Lo que tú decías del termo se llaman señales positivas y es que si tú lo ves, te acuerdas, pero si yo no veo, yo no, me puede pasar todo el día y no tome agua, entonces yo les digo, cómprese un termo lindo que a usted le guste, manténgalo al lado en la oficina o manténgalo por ahí visible y eso puede funcionar. Sí, también. porque he escuchado pues lo que he visto es como que recomiendan que tantos vasos de agua al día. Sí. Pero es que uno le olvida, o sea, a mí me pasaba, yo ay, no me tomé, ya pasaba toda la mañana y yo no tomé agua. Entonces lo que hice, lo del termo, o sea, ya el termo para arriba y para abajo para poder acordarme. Y es un buen medidor, porque los vasos, lo que dices tú, se le olvida a uno ir a servir, en cambio sé que me tengo que tomar este termo al día, ese termo al día me tomo, listo. Otra cosa es lo que les decía ahorita, no dejarnos dar sed. Ah, ok. Porque sí. cuando tú ya sientes sed, es un síntoma de deshidratación. Entonces no llegue hasta allá, no es que yo no tengo sed, ¿para qué voy a tomar agua? Pues no funciona así, hay que tomar agua. Y lo ideal es tomarla todo el día con sorbitos durante todo el día. ¿Qué pasa si tú te bogas el vaso de agua? Se te llena la vejiga y la tienes que ir a orinar. Ay, sí. ¿Sí? Entonces no estás haciendo, pues, sí estás haciendo, pero no lo mismo que si te la tomas a sorbitos durante el día. Y ahí me voy a meter con lo de las señales positivas, no solo el agua. Las señales positivas funcionan para todo. Si tú ves las frutas, te las comes. Si tú abres tu despensa y ves cosas chéveres, entonces, ay, voy a hacerme una avenita con frutos secos. Pero si tú abres la despensa y ves mecato, comes mecato. Total, o sea, también es como el tema de, sí, de la conciencia de cuando vas a mercar. Por ejemplo, tú cuando abordas a las personas, no es que le hagas una lista o si les ayudas a hacer como esa lista para cambiar como un poquito
O sea, si esa persona te dice, no, es que yo mantengo gaseosa en mi nevera, te dices, bueno, la próxima vez que vayas a mercar, entonces mejor merca eso. O sea, si le ayudas un poquito con esa lista de claro. mercado. Sí. En la lista de mercado la revisamos juntos, la evaluamos y como ellos ya me contaron más o menos cómo se alimentan, yo les doy ideas y opciones de hacer cambios en lo que tienen en la casa. Y otra cosa también que pienso es que, por ejemplo, cuando uno vive con varias personas en la casa y una persona se quiere como empezar a tener cambios en su alimentación, pero las otras no. Eso se vuelve muy complejo, Viva porque sola, es que viva sola. No, sí, mentira. porque es que es como que tú quieres empezar a alimentarte más saludable, pues resulta que estamos en la casa con mi esposo, por ejemplo, pues no tengo esposo, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces, soltera. sí, entonces, pero le resulta que él casi 2 veces a la semana pide que la hamburguesa, o que en el mercadito él fue a mercar y llegó con la Coca-Cola, y eso es una tentación. Sí. Pues no sé, entonces, ¿cómo manejar ese tema o qué le recomiendas a las personas que están como en el proceso? Es difícil y me ha pasado mucho con los esposos, con los hijos o el otro extremo. Por ejemplo, una vez me llegó una paciente que me dijo, es que a mí sí me gustan mucho las lentejas, yo recomiendo mucho el consumo de leguminosas, pero es que mi mamá no hace. Una vieja de 33 años. Hazlas tú, Hágame por el favor. Bonita, puedes hacerlas. O sea, entonces es como el otro extremo. Busca la receta en TikTok, YouTube. Pero entonces lo que tú decías es complejo. Yo qué pienso ahí, y es que hay un tema del autocuidado un poquito abandonado, ¿sí? Que no nos enseñaron mucho del autocuidado desde niños, porque pues nuestras mamás nos hacían todo, o el cuidador o la cuidadora. Entonces no nos dieron nunca como esa responsabilidad de alimentarnos bien. Y pasa ahorita. Entonces la gente, a veces las mujeres tienden mucho a servir, ¿sí? Entonces se preocupan mucho por su esposo, por sus hijos y no por ellas. Entonces yo hay que les digo, hay que poner límites. O sea, si él quiere comerse eso, que se lo coma él. Okay. Y tú lo acompañas una vez a la semana, pero ya 2, 3 y 4, o sea, se te va a salir de controles a ti. Si él no quiere, pues como tomar las riendas de su vida y de su alimentación, hazlo tú. Pues es que no hay otra opción. Y es como, sí, el compromiso que tengas, la determinación, la disciplina. Y yo pienso que también es como el objetivo. O sea, cuando tú tienes un objetivo muy claro, bueno, quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mi estado físico, mi condición física. Entonces, fue madre, así se me pase por el frente de miles de Coca-Colas, lo voy a manejar. ¿Quién es más juicioso cuando se están desarrollando las dietas, los hombres o las mujeres? ¿Qué has visto tu en tu experiencia. consulta? Bueno, acuérdate que no son dietas. Ah, bueno, no, bien. Por favor, Los planes Edwin, de aprendamos. alimentación. Los planes. Los hombres tienden a ser muy disciplinados y me ha tocado atender hombres que son físicamente muy activos, entonces me ha tocado que hacen running o son muy disciplinados en el gimnasio, entonces claro, buscan objetivos físicos de cierta manera y son muy juiciosos, la verdad. Las mujeres, digamos que de cierta manera somos un poquito más sociables también. Entonces que el cafecito con la amiga, entonces obviamente va con tortica. Entonces que el cafecito, entonces que esto, Que el postrecito, el heladito. Sí, y hay que tener algo muy presente y es que las mujeres somos cíclicas. Y ese para allá ciclo iba yo, también tiene mucho que ver con las decisiones. Interfiere. Sí, entonces si tú te conoces, también dices, listo, normal, me voy a comer esto, pero tampoco abuses, ¿sí? Entonces lo que yo les digo siempre, no se restrinjan para el extremo, pero no se permitan al extremo, busquen siempre el equilibrio, listo, me comí el café con la tortica, pero ahorita tomo agüita, me como la fruta, hago ejercicio, entonces es como ese equilibrio, creo que no había dicho esta palabra en toda la entrevista y amo esta palabra, o sea, el equilibrio es fundamental, creo que es la palabra que define como la consulta que yo hago, siempre buscar el equilibrio. Todo muy equilibrado. Y por ejemplo, con respecto a los hábitos, vuelvo a esto, porque es que en realidad alimentarse también es como un hábito, ¿cierto? Total. Entonces, por ejemplo, las personas que llegan como, te han llegado personas como muy desorganizadas en la alimentación, como que de pronto trabajan mucho, como que, ay, no, o sea, no, a mí a veces se me pasa almorzar, o se me pasa comer, o se me pasa desayunar, o es que yo me paso toda la tarde con un café. Entonces, bueno, personas que son como con el día tan movido y tan ajetreado, como qué les puedes recomendar a esas personas que de pronto
están en ese día y no les suelen sacar el tiempo adecuado a la alimentación. La planificación funciona mucho. Entonces, a esas personas que saben que su semana va a estar full, los domingos le toca sacar 2 o 3 horitas para preparar El meal cosas. prep que llaman. Sí, y funciona mucho. Porque cuando tú tienes las cosas ya listas o sabes que ya la coca de lunes y martes está asegurada, tú estás un poquito más tranquilo. Pero si tú no tienes eso claro ni en la mente ni en la nevera, volvemos a lo mismo, vas a tomar muy malas decisiones. Ay, no, mañana miro qué como. Como cualquier cosa por ahí en la oficina. Un pan con Sí, mermelada. o pido, Sí. ya. Pero si tú los domingos pones a cocinar una pechuga, en la otra olla pones a cocinar una posta, después desmechas todo, lo guardas, haces arroz, haces una super coca de lechuga o de la ensalada que te guste y al otro día empacas, solucionado. Mantienes Excelente. aguacatico. Entonces es como eso, como que si tú mantienes los ingredientes y las cosas que vas a preparar, te puede fluir. Pero si tú tampoco mantienes eso en la nevera, te vas a frustrar, te vas a desesperar. Tengo una amiga que me dice, es que yo abro la nevera y me duelen las rodillas, yo no sé qué hacer. ¿Por qué la rodilla? Yo no sé, es como si me fuera a caer, es muy charra. Entonces es como, porque yo a veces subo mucho de mis almuerzos, a mí me encanta cocinar, o sea, soy una nutri que le gusta cocinar, no a todas les gusta, a mí me encanta. Entonces yo todos los días hago el almuercito. Entonces ya es como, parce, yo veo tus almuerzos y de verdad me duelen las rodillas. Ay, yo quiero, pero no me da para cocinar. Pero siento que esa creatividad, pero no toda la vida fui así, Ajá. o sea, eso es práctica también. Claro, Entonces sí. siento que esa creatividad a la hora de cocinar también es práctica y también es tener las cosas a la mano, porque si tú abres la nevera y no ves de qué hacer, pues nada se te va a ocurrir. Bueno, y también a las personas que van a tu consulta les enfatizas mucho en la actividad física. Mucho. Esa es una parte fundamental. Como mencioné al principio, los 3 pilares de la metodología de no dieta son cambio de hábitos, movimiento, así sea que empiecen caminando, pero hay que moverse. Y lo tercero es el control de emociones. Entonces en esa actividad física sí la invitación es que no me gusta el gimnasio, pasa demasiado, busca qué hacer. O sea, ahora hay demasiado que hacer. Hay muchas clases grupales, hay muchos parques al aire libre, ahí está la opción de salir a correr, de salir a caminar, hay pistas de patinaje, o sea, hay pole, hay baile, hay muchas cosas. O hasta en casa poner O hasta una en rutina en casa, YouTube completamente. y en tu casa hacer rutinas. Es Si no te necesario, gusta ir salir. es necesario ir hasta tu punto de atención o te pueden contactar de manera virtual para hacer eso. Virtual también atiendo, he tenido pacientes no solo de Colombia, también de otras partes del mundo. Aquí un paréntesis con la actividad física, el ejercicio de fuerza sí es muy importante, ¿sí? Entonces sí podemos, dentro de todo lo que hacemos, meterle, no tiene que ser toda la semana, pero por lo menos hacer un poquito de ejercicio de fuerza para poder mantener la condición sana de la masa muscular. Sí atiendo de manera presencial en San Antonio de Pereira, atiendo de manera virtual en cualquier parte del mundo. Ya. Ok, súper bien. Bueno, Saris, no, pues toda la información que nos has regalado ha sido excelente, muchas gracias. De verdad que para mí el tema de la alimentación es un mundo, Sí, es un mundísimo. o sea, es un mundo demasiado, Sí. pues que en un episodio de podcast pues no se va a hablar de todo, pero queríamos invitarte porque queríamos también tener un episodio donde habláramos sobre la alimentación, la nutrición, porque es muy importante empezar a generar conciencia de cómo nos estamos alimentando, porque es que, pues en mi caso le digo desde mi experiencia, yo empecé a involucrarme mucho en el tema de cómo alimentarme mejor y he encontrado demasiada información donde me ha hecho cuestionar como, Dios mío, yo antes qué comía, pues sí, o sea, aunque en mi hogar, en mi familia, pues uno viéndolo bien, no comimos, digamos que comíamos muy real, ¿cierto? Pero también demasiado lo que tú decías, la falta de información, o sea, Y nuestros que- papás no sabían que el Milo no es tan bueno, que ciertos productos que ahora ya se muestra que no son tan buenos, en ese entonces no se tenía esa información. Sí, total. Ahí también, muy importante, acá hay una invitación, es revisen a quién siguen en las redes. Ah, sí, porque en redes sociales se ve de todo. Sí, o sea, uno tiene que ser muy sensato y uno no puede pretender tener la vida que tienen muchas personas en redes sociales, que a veces ni siquiera es cierto. Sigan personas con criterios, sigan personas profesionales. A veces yo sé que entre profesionales también hay muchas Sí. cosas contrarias.
Entonces tiende uno como a confundirse mucho, pero sí la invitación es revisen a quién siguen y quiénes son su inspiración en las redes sociales. O sea, sigan a Saris, por favor. Saris, ¿cuál es tu Instagram? Pues tus redes sociales. El de nutrición es @saralara nutricionista. El de kinesia es @kinesia1. Ok, igual forma la información del Ahí lo episodio nos ponemos. vamos a poner. Me parece súper chévere, entonces como te decía, como estar en este mundo, porque definitivamente, como dicen por ahí, que como lo que tú comes es lo que te hace, o sea, te hace ver bien y sentirte bien. Sí, total. O sea, la alimentación tiene mucho que ver también cómo nos vemos. O sea, por ejemplo, el tema de la piel. De la piel, del cabello, de las uñas, de la energía, de la actitud, total. Entonces, por eso es súper importante que se esté hablando de esto y súper importante también que si en algún momento queremos saber más de alimentación, en vez de estar buscando tanta información por redes sociales, que yo sé que hay muchos profesionales que lo hacen de manera profesional, pero también hay mucha gente que está hablando muchas cosas que no son. Entonces, yo pienso que la decisión más inteligente es buscar a ese profesional, ir a consulta y que te revisen, o sea, bajo tu peso, o sea, cuál es tu peso, los requerimientos, tus condiciones físicas y de ahí que te den un plan ideal, Sí, total. ¿cierto? Y no empezar una alimentación por medio de un video que viste en TikTok o en YouTube. Sí, total. O sea, si vas a empezar a alimentarte bien, que hacerlo de una manera pues Consciente. y con una buena guía, ¿cierto? Bien, no sé, yo creo que al final se trata de ser conscientes realmente de qué estamos consumiendo en el día a día, ¿no? De qué queremos, y lo otro es establecer hábitos que definitivamente ayuden a la relación de los alimentos con mi cuerpo. Y también el tema de la actividad física que dijiste que es sumamente importante. Sí, Esa combinación de esas tres cosas son esenciales para desarrollar una alimentación consciente. Y como un bienestar en general, Ok. ¿cierto? Como un bienestar no solo físico, sino mental también y que me permita vivir de una manera tranquila, bajarle un poquito a los estándares, porque tampoco podemos pretender que todo sea perfecto, que la alimentación sea perfecta todos los días, que sea la comida sea las recetas de TikTok divinas, emplatadas divinas, no. Todas asteris. El arroz con lentejas y huevo, vea, 20 de 10. Ay, el arroz con huevo, lo Es de máximo. las mías. Sí, bueno, no, Saris, muchas gracias entonces por toda esta información, de verdad. Gracias por todo lo que nos has brindado. De las personas que de pronto quieran tener alguna asesoría en nutrición, también que quieran practicar pole, también Saris está súper disponible en San Antonio de Prado. De Pereira. Ah, de Pereira, perdón. San Antonio de Pereira, yo porque dice Antonio de Prado. San Antonio de Pereira, ella está ubicada allá, pero si necesitas también, si no estás por aquí cerca, ella también atiende consulta virtual en cualquier parte, así que tenemos a Saris súper disponible. Bueno, Saris, vamos a continuar con la actividad de las Lo preguntas. más chévere, lo que me Pero yo tomo gusta. agua. Ja, ja, ja. Hágale, Listo. Para que vayamos terminando, vas a sacar, espera, yo la revuelvo bien. Vas a sacar por aquí algún papelito. Obvio. Vamos a ver. La lees y la respondes. Dice, hace una pregunta pues ya no del tema. No, o sea, son preguntas Ok, X. Ok. Dice, ¿qué es lo que más valoras en una amistad? Huepucha, la lealtad. Creo que es súper importante ser leal a lo que das, a lo que aportas, como a la compañía, a lo que escuchas en la amistad, a lo que dices de esa amiga, pues como lo que necesite. Sí, siento que la lealtad es fundamental en una Excelente, me encanta. La que Listo, sigue, la que sigue. otra. ¿Quién, Son yo? tres, Sí, son son tres. tres, Son tres. tres preguntas, no crea que va a ser una nomás. Sí, de esta no se salva. Ok. Ay, guapucha. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? ¿Qué crees que pasa? Qué pregunta tan difícil. Bueno, como que a veces creo en la reencarnación, a veces no. Es algo como súper loco. Pero sí siento que hay otra vida después de la muerte. Ok, perfecto. Y la última.
Cha, 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 cha. Una más fácil. Por favor. Un miedo que superé. Esta sí. Manejar. ¿En Sí. serio? Me costó demasiado. Apenas empecé a manejar este año. Tenía el pase guardado desde el 2017. Ay, Ave María. no te lo creo. Y es que te daba miedo. Me daba pavor. sea, te pero era sentabas y una cosa no loca. podías. Yo me sentaba y no podía. Y este año, con toda la determinación del mundo, dije, este año es y este año fue. Y ya. Pero, ¿lo hiciste sola? ¿Te lanzaste sola a hacerlo o...? No, mi esposito me ayudó al principio, salíamos los dominguitos como a Llano Grande, que estaba solito, esquivando runners y Oh, sí. y ciclistas. Todos esos runners y ciclistas que salieron de pandemia. Pero ya después dije, no, yo no me puedo quedar los domingos saliendo a Llano Grande a dar la vuelta, no sola. Y ya le dije, no, amor, listo. Y ya, súper bien. Sí, todo ya este eres año, una sí. conductora, mejor dicho. Ese fue un miedo Bueno, mire fuerte. qué bonito algo que dijiste con respecto a esta respuesta y fue la determinación. Entonces yo creo que eso lo podemos aplicar en todas las áreas en este momento que hablamos de la nutrición. O sea, que cuando quieres en realidad empezar a cambiar hábitos en la parte de tu alimentación, en la parte de la actividad física, Total. una de las cosas que son primordiales es la determinación, ¿sí o no? Sí, fundamental. Listo, Saris, muchas gracias por tus respuestas. Para la próxima te haremos respuestas más fáciles. Mentira, no. Ey, ¿sabes qué se me ocurre? Sería bueno volver a hacer otro podcast sobre un tema así también. Y Como algo sería más específico chévere- de la alimentación. Sí, y sí. sería chévere de pronto mirar cómo generas toda la... O sea el que a proceso. Saris la vamos a volver a ver aquí, ¿sí o no? O no, Sí, Saris? sí, de una. Ah, listo, además está cerquita. Está cerquita. Y ya Entonces, manejo. y ya Ah, maneja. pues, más Entonces, súper pendientes porque digamos que esta información que aquí nos dio Saris, pues obviamente es muy general, pero sería rico como las personas también nos pueden, porque nosotros siempre tenemos abierto comenten. las personas que si quieren que hablemos de algún tema, entonces si tú eres una persona que te gustaría saber sobre algún tema en específico, sobre la nutrición, sobre la alimentación, escríbenos para que con Saris programemos un episodio y podamos hablar más a profundidad sobre algún tema en específico con respecto a esto. Listo, Saris, gracias por estar acá. Gracias a Saris. ustedes, Muchas infinitas gracias. gracias por tenerme en cuenta, por la invitación. Fui muy feliz. Me encanta, Y me como encanta. dijimos al principio, las energías no mienten. Total, y Bien, esto bien. aquí ha sido una proyección de energía espectacular. A Edwin, gracias por estar aquí, entonces nos vemos el próximo episodio. Bye. Chao.